uno de los discípulos del Señor, que seguramente era el más joven de todos ellos. Es el que conocemos como Juan, el apóstol Juan, el discípulo Juan, y que durante el tiempo en el cual Jesús estaba con ellos, en el tiempo en el cual Jesús eligió a sus 12 discípulos, aquellos que le iban a acompañar en su caminar por esta tierra, era conocido por su temperamento, era conocido como hijo del trueno. ¿Le tiene miedo a la lluvia, a las tormentas eléctricas? ¿O no? ¿O es de los machitos, ¿no?, que se ponen, ¡ay, qué lindo! Cuando hacen esos truenos que tiembla toda la casa. Cuando hay un solo relámpago e ilumina toda una ciudad oscura. Cuánto poder hay allí, ¿no? Cuánta potencia, cuánta energía. Y a Juan se lo conocía de esta manera. Era el hijo del trueno. Así que imagínense cómo era el carácter de Juan. A veces nosotros, ya por los años que han pasado, porque ya conocemos a otro Juan que ya tuvo más años y que es el que después escribe las 3 cartas prácticamente últimas y el Apocalipsis, y que la gran mayoría entendemos que es este mismo Juan que ha estado con el Señor quien escribe estas cartas. Como ya lo conocemos habiéndolo escrito, lo conocemos como aquel que escribe del amor, el discípulo amado, también es conocido de esa manera, el discípulo amado, el discípulo al cual el Señor amaba, aquel con el cual había una expresión de amor totalmente distinta. Pero este Juan era llamado hijo del trueno. Entonces debemos entender bien cómo Dios va obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Cuáles son los tiempos y los procesos de Dios en nuestras vidas? Conocemos al Juan ya final, al Juan de los años, al anciano. Aquel que ya pasó toda la etapa de la vida y que ve la vida de otra manera. ¿Quién ya ha comenzado a ver la vida de otra manera? Levanta la mano. ¿Por qué? ¿Por qué uno comienza a ver la vida? Porque los años le dan sabiduría. Porque los años dan la experiencia de haber vivido. Aquel que ya pasó por un camino sabe más que aquel que no pasó por ese camino. No quiere decir que haya hecho bien todas las cosas. Quiere decir que ya pasó por ese camino. Alguien dijo una vez que la experiencia es como un peine que uno recibe cuando ya no tiene pelo. Es así, ¿no? Como que uno, ahora que tengo la experiencia, cuando uno es joven y está buscando trabajo, ¿qué le piden? Experiencia. Y bueno, pero ¿cómo voy a adquirir experiencia si no me dan trabajo? Y a uno que ya tiene trabajo y tiene experiencia, si va a buscar trabajo, no, como tiene experiencia hay que pagarle más, entonces no. Buscan uno con poca experiencia, pero el de poca experiencia le dice con mucha experiencia, estamos todos locos. Pero aquel que ya pasó por el camino, conoce algunas cosas más. Pero por eso es bueno mirar a Juan o leer a Juan en las dos puntas de su vida. Cuando inicia el ministerio, pero también cuando está terminando su ministerio. Por eso tener en mente que Juan era llamado por su carácter hijo del trueno, y que cuando termina su ministerio lo conocemos como el discípulo amado, aquel que habla del amor, aquel al que todos se acercan a pedirle consejo, una palabra. ¿Ustedes creen que a aquellos que se les llama hijo del trueno, a alguien se le acercaba a pedir consejo? ¿Ustedes creen que se acercaban a Juan a pedirle algún consejito? Si Juan lo que quería era, Señor, quiere que le oremos y le mandemos fuego, quería quemar a la ciudad y quemar a los discípulos, a la gente que no seguía al Señor. Ese era su carácter. Y después habla acerca del amor. Por eso es bueno que nosotros tengamos presente. Dios está trabajando en nuestras vidas.
Todavía no ha completado la obra. En algunos recién está comenzando, en otros le está costando. Dios es todopoderoso, pero nosotros somos duros de matar. Pero Dios está haciendo una obra. Y su palabra dice que Él va a terminar y va a completar esa obra. Mi pregunta antes de entrar a meditar en este pasaje bíblico es, ¿usted está dejando que el amor de Dios obre en su vida? ¿Estamos dejando que Dios obre? ¿O sabemos que Él va a obrar, pero hacemos todas las cosas contrarias para que Dios obre? Fíjense lo que escribía el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, los 3 primeros versículos. Primera de Juan, casi al final del Nuevo Testamento. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, lo está afirmando aquí. No es solamente que nos llamemos, sino somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Prácticamente es una continuación del pasaje que leíamos al principio de Romanos capítulo 8 y también de Primera de Corintios. Cuando está hablando de un tiempo, un proceso en el cual estamos ahora, que no vemos las cosas con claridad, pero habrá un momento en el cual le veremos cara a cara. Llegará un momento en el cual le veremos tal cual es. Llegará un momento en el cual cada uno de nosotros nos veamos tal cual como somos conocidos delante de Dios. Hoy pensamos que le podemos ocultar cosas a Dios. Pero llegará un momento en que aún nosotros mismos nos daremos cuenta que no podemos ocultarle nada a Dios. A Él le veremos tal cual es y también sabremos que Él nos ve tal cual somos. Pero dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Hoy meditando acerca del amor, yo quisiera que pensemos en 3 puntos. Solamente tres detalles acerca del amor. De ninguna manera podremos hablar todo lo que es el amor en un solo día, ni en una semana, ni en un mes. Aquellos que estamos casados estamos experimentando el amor todo tiempo. Y aquellos que están enamorados están experimentando el amor todo el tiempo. Y aquellos que ni están pensando en eso, ya les va a tocar. Pero es algo de todos los días que uno va descubriendo. Por eso en esta Navidad, al pensar en el amor, tendríamos que pensar primero que nada en que Dios es amor. Dios es amor. Por ahí hay que comenzar. Si queremos hablar del amor, tenemos que empezar a hablar de Dios. Si ya era difícil hablar del amor y definir el amor, bueno, ahora cuando decimos que este amor es Dios, hablar de Dios pareciera ser más difícil todavía. Porque también Dios es fiel, porque también Dios es creador, porque también Dios es sustentador. Y todos los atributos de Dios están dentro de este atributo que es Dios es amor.
No dice que Dios tiene amor. Dios es amor. No es que una de las características que forman parte de este Dios es amor. No, Dios es en su totalidad amor. Por eso cuando hablamos del amor tenemos que pensar en Dios. Por eso Juan decía que aquel que conoce a Dios conoce el amor, y aquel que no conoce a Dios no ha conocido el amor de Dios, ni puede amar a otro. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios, quien es amor. Dios es amor. Todas las civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad siempre han hablado y han establecido la necesidad de obedecer y servir a su Dios o a sus dioses. No importa en qué tiempo de la historia ha vivido, no importa en qué lugar del planeta ha vivido, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado obedecer y servir a sus dioses. Pero hay solamente una persona que habla de Dios de una manera totalmente distinta. Y es Jesús quien enfrenta a su generación diciendo de que hay que buscar a Dios amándolo. No en el servicio y la obediencia por miedo a estos dioses, sino amar a Dios. Nadie había todavía presentado esta posibilidad de amar a Dios y amar a un Dios que es amor. Amar a Dios con todo nuestro ser, porque Él nos ama con todo lo que Él es. Nuestra relación con Dios está basada en el amor de que Dios es amor. Muchas veces nosotros hacemos más énfasis en ser obedientes, y es cierto que debemos ser obedientes, pero esa obediencia tiene que estar basada en el amor. No tiene ningún sentido si esa obediencia está basada en el miedo o en qué voy a obtener si obedezco a Dios. ¿Cuáles son los beneficios que me va a traer la obediencia? Y es cierto, la obediencia siempre va a traer beneficios. Pero si usted está buscando los beneficios, su Dios no es el Dios de amor, su Dios es el beneficio. Por eso necesitamos centrarnos en que Dios es amor. Dios es amor. Y Él nos ama. No solamente en su naturaleza es amor, sino que expresa ese amor constantemente. Toda su creación expresa el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. El habernos creado a nosotros es la representación de su amor. Y haberse hecho uno de nosotros es la prueba más grande de su amor. Cuando el mismo Dios que es amor deja todo para habitar en medio nuestro, que es lo que recordamos en la Navidad, es la prueba más grande de su amor por la humanidad, por su creación. Por eso cuando pensamos en la Navidad, tenemos que acordarnos que Dios es amor, y como Él es amor, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo uno igual que nosotros. Y su expresión de amor fue muy, pero muy evidente. Y no solamente en el tiempo del nacimiento, no solamente en la encarnación, que es lo que celebramos, sino también durante los 3 años de su ministerio, cerrándolo en aquella cruz del Calvario, donde vemos una vez más cuán grande es el amor de Dios. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo. El amor está mostrado en el nacimiento, el amor está mostrado en la crucifixión. El amor y el poder de Dios están mostrados en su resurrección. Y el amor y el poder de Dios están mostrados en todo tiempo, porque Dios es amor.
no son solamente destellos de amor, no son solamente momentos de amor. Toda su historia, toda su naturaleza es que Dios es amor. Ahora quisiera que nos preguntemos, bueno, ¿cuál es el problema? Si Dios es amor, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué la humanidad está como está? ¿Por qué la creación está como está? ¿Por qué todo lo que nos rodea no está de la mejor manera o de la manera en la cual quisiéramos que esté? ¿Por qué la vida es como es y no como nosotros quisiéramos que sea? ¿Por qué los resultados que obtenemos no son lo que nosotros a veces estamos esperando? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde comienza el problema? Y creo que el problema, según lo que la Biblia nos revela, es que así como Él nos pide todo, nosotros no queremos darle todo, sino menos. Dios nos pide todo y nosotros queremos darle menos. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de viajar hacia el África y creo que es uno de los lugares donde más uno puede experimentar esto de que te cobran algo y uno le quiere bajar el precio. ¿Le pasó alguna vez que quiere ir a comprar algo? ¿Lo hizo en Estados Unidos? Piense, a ver, usted va al supermercado y le discute el precio. ¿No? ¿Va a su país y le discute el precio? Porque ahí hay que discutir. ¿Pero por qué hay que discutir el precio? Es un precio sugerido, no es el... Piense, vamos, piense. ¿Por qué discutimos el precio? ¿Por qué queremos? ¿Nos parece que el valor que le pusieron está sobrevaluado? ¿O es porque no queremos pagar? ¿Por qué le vamos a pagar eso si le puedo pagar menos? Lo hacen a propósito. Pero eso pasa solo en Venezuela, hermano. En el resto del mundo no. Oremos por Venezuela, ¿no? Recordemos este país. Pero ¿cuántas veces discutimos los precios porque queremos pagar menos? Me acuerdo que cuando estábamos aquí en África entrábamos al negocio y ahí es cierto, ahí hay que discutir. Si ahí dice 2 pesos y usted le paga los 2 pesos, ¿saben quién se enoja? El vendedor. ¿Cómo me va a pagar lo que...? O sea, porque la cultura es, hay que discutir. Hay que discutir, bueno, es parte de la cultura, es parte del negocio. Y claro, nosotros como íbamos de afuera, estábamos ahí y nos parecía que ya estaba barato, hay que pagarle. Y los de los locales discutían, quédate tranquilo, no discuta, nosotros pagamos lo que hay que pagar, si total tenemos el dinero. Pero dentro de la cultura había que discutirlo. Entonces se discutía, pasábamos 3 horas para comprar una cosa y después cuando nos bajaba el precio y aceptaba, al final le pagábamos lo que había que... el precio que estaba establecido. Pero es una cuestión de discusión. Pero cuando Dios nos está demandando todo, porque Él nos pide todo y nosotros queremos darle menos, es un problema nuestro, no es un problema de cultura, no es un problema del momento, no es un problema de negociar, porque Dios no está negociando. Dios tiene todo el derecho de pedir todo, porque Él nos ama con todo. Porque todo lo que Él es está brindado a nosotros. Por eso la demanda de Dios es todo. ¿Cómo debemos amarle a Él? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra ser, con toda nuestra alma,
con toda nuestra fuerza, pero nosotros queremos darle menos. Ahí está el problema de nuestra relación con Dios. El problema de nuestra relación con los demás. Porque no queremos dar todo, sino cuidar y ahorrar por las dudas. Y al no darle a Dios todo, nos quedamos en el medio, en la mediocridad, en la nada. No alcanzando a disfrutar del amor de Dios. No alcanzando a vivir la plenitud de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quién pierde en esta relación de darle menos? Nosotros. Y ahí cuando uno empieza a pensar en esto, decimos, qué tontos que somos. Si dándole todo salimos ganando, ¿por qué somos tan tontos y le queremos dar menos pensando en que vamos a obtener algo por darle menos? Qué tontos que somos. ¿Soy el único que piensa así o está de acuerdo conmigo? ¿Me dicen amén porque sí o amén en lo que usted es el único tonto? Si no, ahí no dice nada. Ahí mantiene el silencio. Ese es el problema. Dios nos pide todo y nosotros queremos darle menos. Dice, si uno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dentro de ese contexto se acercó uno diciéndole, Señor, espera que primero quiero y necesito ir a enterrar a mi familia, a mi padre. Dice, bueno, hazlo, pero no eres digno de seguirme. ¡Wow! Dios no va a bajar las demandas. Dios no va a negociar la demanda. Dios no nos va a pedir un poquitito menos. Dios no va a decir, ah, bueno, pero estás haciendo un esfuerzo grande. Ese es el engaño en el que hemos caído en este tiempo, en el cual como iglesia se está predicando el hecho de que, bueno, por lo menos intentamos, y es cierto que hay que intentar caminar, pero a veces nos quedamos solos con la intención. Pero a Dios no le queremos dar todo, no nos rendimos todo, no es una entrega completa, sino un esfuerzo. Cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando ya no me dan más las posibilidades por este lado, entonces vuelvo al Señor. Cuando ya estoy peleado con todo el mundo, le pido perdón al Señor. Cuando ya se me acaba todo el dinero de los ahorros, entonces ahí me acuerdo que es Dios a ver qué me da. El estar dispuesto a seguir al Señor de acuerdo a las demandas del Señor es el beneficio más grande que podemos obtener. Pero ese beneficio está basado en el amor de Dios. Porque Dios es amor y porque Dios nos ama, nuestra respuesta a Él ha de ser en amor. Y en eso está basado el tercer y último punto que quería que meditemos. Nosotros debemos responder al amor de Dios. No podemos quedarnos callados delante del amor de Dios. No podemos quedarnos sin hacer nada delante del amor de Dios. Siempre hay una respuesta al amor de Dios. Si decimos que sí, estamos respondiendo al amor de Dios. Si decimos que no, estamos respondiendo al amor de Dios. Y si nos quedamos callados, también estamos respondiendo. Si nos hacemos los oídos sordos, estamos respondiendo. Si no queremos exteriorizar algo, estamos respondiendo. Siempre hay una respuesta a Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones. Porque Dios conoce la intención de nuestros corazones. Porque Dios nos conoce tal cual somos. Por eso siempre respondemos al amor de Dios. Pero ¿cómo es tu respuesta? ¿Cómo es tu respuesta? Fíjense lo que
el Señor mismo dice a sus discípulos, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es la marca de un discípulo? ¿Cuál es la prueba de un discípulo? ¿Cuál es aquel sello que un discípulo del Señor tiene? Es el amor que se tienen los unos con los otros. ¿Quieres saber si eres un discípulo del Señor? ¿Cómo estás amando? ¿Cómo son tus expresiones de amor hacia los demás? ¿Los demás pueden ver este amor en nuestras vidas? ¿Los demás cómo nos ven? ¿Como el Juan, hijo del trueno? ¿O como el Juan, el que sabe amar, el que sabe hablar del amor? Quizás todavía estamos en el proceso. Y lo cierto es que estamos en ese proceso. Pero hay una gran diferencia en aquel que está en el proceso, caminando en la dirección de lo que Dios quiere, y aquel que está en el proceso, dando vuelta, estancado, escapándose, queriendo huir, porque todavía no ha conocido el amor de Dios. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el sello de un discípulo? El amor que nos tenemos los unos por los otros. Fíjense lo que dice una vez más Juan, en el primer pasaje que hemos buscado, primera de Juan, capítulo 4. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, fíjense bien cómo dice acá, ¿eh? Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Más adelante vamos a decir en nosotros. Su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declarado que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Por eso en esta Navidad que estamos por celebrar en muy pocos días, lo primero que debemos pensar es que Dios es amor. Que la Navidad es el reflejo de ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Porque Él nos dio a su Hijo. Y la única demanda que pide de nosotros es todo. Es sencillo. No hay que andar buscándole ni dándole vueltas. Es todo. Si usted le quiere dar menos de todo, no está haciendo lo que Dios está pidiendo. Nuestras discusiones durante estos 2000 años de la historia del cristianismo es ¿y qué le tengo que dar y qué no? ¿Hasta dónde puedo hacer y qué no? Porque queremos negociar el qué no, qué de menos le puedo dar. Nuestra historia cambiaría por completo cuando la entrega es total y cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Sus pensamientos, uno porque está parado de este lado habla de sus, ¿no? Pero los pensamientos que tenemos, ¿amamos a Dios con todos nuestros pensamientos? Si podríamos pensar en cuánto tiempo de nuestros pensamientos ocupa Dios. Y no es que hay que pensar en lo religioso y Dios y olvidarse del resto. Es toda nuestra vida está centrada en Dios. Entonces nuestros trabajos, nuestra familia, nuestra economía, nuestras relaciones van a estar basadas en Dios. Pero mientras Dios sea un apartado de nuestras vidas, entonces así seguiremos negociando con Él. Cuando Dios es una parte de nosotros, algo que se ocupa tales días y en tales horarios, o en tales momentos, entonces estamos negociando equivocadamente. Dios es amor. Él nos pide todo y dejemos de tratar de darle menos. La marca de nuestro conocimiento de Dios, la marca de que le conocemos a Él y que Él nos conoce a nosotros, es que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Él nos ha amado. No a nuestra manera, no a nuestra forma, a la manera en la cual Él nos ha amado. Siempre respondemos al amor de Dios. ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo es tu respuesta? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía que el amor de Dios me constriñe? El amor de Dios me retuerce las tripas. El amor de Dios me retuerce todo el ser. Porque para los judíos los sentimientos están en las tripas, no en el corazón. Cuando hablan de las tripas, ¿no? Quieren expresar el sentimiento. Por eso cuando dicen que Jesús sintió compasión, cuando nosotros decimos compasión, sentimos sintió amor, sintió algo. Para el judío, la palabra compasión es Jesús vio y le hicieron ruido las tripas. Los intestinos crujieron. El amor de Dios. Ayer me crujían tenía compasión. Para ser bíblico, ¿no? Ayer tuve una compasión terrible. Pero el amor de Dios nos hace doler nuestro ser. El amor de Dios nos empuja, nos impulsa, o estamos peleando contra el amor de Dios. Hermanos, recordemos, Dios es amor. No tratemos de negociar con Él. Dios es amor. Y lo mejor que podemos hacer
es entregarnos por completo a Él. Es aprender, como cantábamos hoy al principio, a celebrar el amor de Dios todos los días. Si usted sabe que Dios le ama, ha de celebrarlo. Si usted no sabe que Dios le ama, va a andar perdido por ahí, pero aquel que sabe que Dios le ama, tal cual como somos, porque la Biblia también dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es no cuando nosotros ya estamos terminados y acabados como obra, sino en la peor condición de seres humanos, Dios nos ama y nos amó. Pero que Dios nos ame no significa que quiere que sigamos igual. Por eso el versículo que leíamos es, si uno conoce a Dios, se ha de purificar a sí mismo, porque Él es puro. Nuestra vida tiene que caminar en la santificación, que es lo que vamos a estar viendo los próximos domingos, en esta preparación para la Navidad. Nuestra vida va en una dirección, pero ha de comenzar por el amor